Aire Negocios, una necesidad para las empresas de la provincia, un espacio de debate y aprendizaje, el valor de ir más allá, ideas, gestión y liderazgo en movimiento, aprender de quienes hacen la diferencia, negocios con visión, management con impacto. Aire Negocios presenta Milla Extra por Aire de Santa Fe. Bienvenidos, ¿cómo les va? Otro lunes que empezamos a compartir a partir de este momento en nuestra Milla Extra. Facundo González, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luchi? ¿Cómo te va? Muy bien, buen lunes. Arrancamos otra semana, ya cita obligada de los lunes, claro. Después de las 9 de la noche, obviamente. Exactamente, como siempre, arrancando la semana, el lunes a la noche, esta sana costumbre, Milla Extra, para dar el plus productivo de la provincia de Santa Fe. Hoy tenemos de todo, hay mucho para conversar de los diferentes rubros. Desde la industria vamos a hablar un poquito de cómo está la situación en la metalúrgica y qué está sucediendo en un parque industrial en Santa Fe que es clave y que tiene muy buenas perspectivas de crecimiento. No solamente eso, sino que también tenemos voces de analistas y de especialistas, un centro de estudio que viene a visitarnos, Luchi. Un centro de estudio que funciona en la ciudad de Santa Fe para toda la geografía provincial, dedicado a estudiar distintas cuestiones. Quizás nosotros nos centremos en la cuestión económica y demás, pero un centro de estudios como Demos, hoy en la provincia, que nos permite, a través de los ojos de los especialistas, su mirada tan particular en distintos temas, poder entender un poquito mejor la realidad que nos rodea. Te adelanto, vamos a hablar un poquito de finanzas y el impacto de las finanzas al sector productivo. ¿Qué pasa con el financiamiento de las pymes en la Argentina? Que es un gran desafío futuro, sobre todo desarrollar eso y muchísimo más, porque hay sorpresas también. Hay pensar en grande. Pensar en grande, obviamente en este lunes, este segmento donde nos gusta charlar con personalidades, referentes, empresarios de distintos ámbitos. Nos fuimos a la ciudad de Galvez para pensar en grande en este lunes con un empresario que forma parte de una industria que tiene más de 100 años. Sí. Pero atención, porque es una industria muy particular que a lo largo de los años le ha dado a la gente soluciones con energía. Me gusta y Lo tiramos a modo enigmático. Claro, ahora. Exactamente. Bueno, así es, y ya presentado en sociedad este Milla Extra de este lunes. En un ratito charlamos de la brújula y qué está pasando con la economía. Hay definiciones en el camino en una semana clave, Luchi. Obviamente, una semana muy, pero muy importante. Vamos a estar hablando de todas estas cuestiones, pero para arrancar, ¿te parece si adelantamos un poquito lo que va a ser este Pensar en Grande que vamos a estar compartiendo seguramente en esta hora y media de programa? Hace más de 40 años que hago el mismo camino de mi casa acá a la fábrica. Eso lo pienso. He visto cómo han cambiado los vecinos, cómo ha cambiado la cuadra. El que se metió en la industria, y uno lo puede decir hoy, es continuamente innovar, planificar, invertir. O sea, si no haces eso, la industria te expulsa el mercado, digamos. Los desafíos digitales o lo que va a venir, inteligencia artificial, lo que sea, para dominar todo eso vos tenés que entender los temas. Y para entender los temas hay que estudiar.
minutos pasan de las 21 horas en el territorio nacional. En Santa Fe, 22 grados 6 décimas la temperatura. Una linda jornada tenemos en la capital de la provincia y vamos a ver cómo está la temperatura de la economía, con una brújula, norte, sur, este, oeste, por dónde pasan las novedades en la agenda económica. Recién adelantábamos una agenda clave. ¿Por qué? Porque hay que hablar un poco de macro, de lo que pasa a nivel nacional con estas novedades del apoyo, el auxilio de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei en la Argentina. Hagamos unas placas para entender qué va a pasar a partir de ahora y por qué la mirada puesta va a estar no tanto centrada en lo que sucede en las próximas horas a nivel local, sino en Estados Unidos. Viaja nuevamente el presidente Javier Milei, se lleva parte de su equipo económico, lo va a acompañar el ministro de Economía Luis Caputo, también el presidente del Banco Central. ¿Para qué? Para ultimar los detalles del acuerdo, de este auxilio financiero que ha dejado mucho para analizar. ¿Por qué? Porque va a tener un impacto de manera muy directa hacia el rumbo, al menos de las decisiones económicas en la Argentina. A nivel nacional es clave, sobre todo por esta sorpresa, compra directa de pesos. ¿Qué pasó con el mercado de cambios que el día de hoy, por ejemplo, acusó recibo, cayó casi 7% el dólar en la Argentina? A contramano de la dinámica que venía teniendo en este último tiempo, sobre todo por el nivel de asistencia. Se adelantó básicamente esta intervención de manera directa. Por primera vez en la historia reciente de la Argentina, Estados Unidos intervino haciendo una compra de pesos utilizando dólares en el mercado único y libre de cambios. Utilizó un banco del sector privado para ofrecer entre 25 y 35 millones de dólares, una clara señal para tratar de darle cierto respiro y margen a una especie de estabilidad prestada, que es la que está comandando la agenda nacional, sobre todo en materia de lo que pasa con algunas decisiones. ¿Va a firmar un swap, este intercambio de divisas, para tratar de fortalecer las reservas del Banco Central? El gobierno de Javier Milei junto con el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué utilizan este mecanismo? Un mecanismo que por ahí enciende algunas alarmas. Entre ellas, por ejemplo, cuál es la contracara de ese swap y si va a haber condicionantes en cuanto a este mecanismo financiero que ya tiene la Argentina, pero no con Estados Unidos, con China. Bueno, ojo con esta situación que seguramente también va a ser novedades en las próximas horas porque ya básicamente se confirmó. Argentina, el Banco Central de la República Argentina, lo conduce Santiago Bausili, viaja con el presidente Javier Milei y va a firmar junto con el Banco Central de Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos es la Reserva Federal, nada más y nada menos de quien tiene la fabriquita de emitir los billetes verdes que muchas veces son buscados en la Argentina. Bueno, 20.000 millones de dólares. Las bandas cambiarias se sostienen, esto también, parte de las novedades. Había mucha incertidumbre y preguntas y dudas en el mercado a ver si iba a haber cambios en el régimen, en este caso cambiario, con respecto a la política que diseñó desde el punto de vista de trazar una decisión sobre el tipo de cambio en la Argentina, que es esta especie de techo y piso para el dólar y en el medio flote libremente, pero hace bastante que no flota libremente porque el Tesoro venía interviniendo, ofreciendo dólares, producto principalmente de un colchón de reservas que se quedó casi sin combustible. ¿Hasta cuándo? Hasta el día jueves. El jueves de la semana pasada, que estuvo esta operatoria completamente extraordinaria. En solamente 3 oportunidades, desde la década del 70 a esta parte, Estados Unidos intervino y compró otro tipo de moneda en un mercado desde el punto de vista directo. Lo hizo en el 98 con Japón, para apuntalar el yen. También lo hizo en el 2000 con el euro para darle cierto respiro al Banco Central Europeo y fortalecer la divisa. Y lo hizo el jueves pasado en la Argentina para tratar de sostener. Obviamente habrá que ver después cómo termina impactando, si con esto solamente alcanza. Algunas novedades. El programa lo va a monitorear el Fondo Monetario Internacional, que está preocupado porque Argentina no logra recuperar reservas, sobre todo para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Este programa va a entrar, ya directamente debutó desde la semana pasada, pero va a entrar en juego a partir sobre todo de mañana, donde estén las reuniones bilaterales entre el presidente Javier Milei y, por supuesto, el presidente norteamericano Donald Trump, que por estas horas es protagonista a nivel mundial. Pero hablemos un poquito de cómo impacta esto en la micro. ¿Qué pasa con el sector productivo en la Argentina? ¿Qué es este semáforo? Es muy interesante. Es un trabajo de Coninagro, la confederación que agrupa las cooperativas del agro en la Argentina. Un semáforo que empieza a aducir luces amarillas, muchas,
de diferentes sectores de las economías regionales. En amarillo la gran mayoría, 8 sectores, como el algodón, el sector forestal, miel, maní, leche, tabaco, mandioca, cítricos y dulces, obviamente todavía en amarillos, disputando la posibilidad con buenas intenciones de recuperar terreno. Con datos del mes de agosto, este es el último semáforo que hace Coninagro, es interesante porque habla a las claras de cuál es la foto actual de este rubro que depende en muchas provincias de las economías regionales. Por ejemplo, en verdes empiezan también a delinearse. En esta oportunidad, en agosto dieron más luces verdes que rojas, por primera vez en mucho tiempo. Al menos es una buena sensación que tiene el sector agropecuario, que después termina comandando también y incidiendo en lo que sucede en la industria. Bueno, el sector bovino, porcinos, el sector de ovejas también, aves, granos, peras y manzanas con luces verdes. Buenas sensaciones, al menos para este sector de la actividad económica, que impacta tal vez en la provincia de Santa Fe. Claro que sí, porque hay producción de este tipo. Y en rojo, algunos que todavía no repuntan. Hay 5 sectores al menos que están muy complicados. Atención con esto: arroz, papa, hortalizas, vino, mosto, yerba mate. Son rubros de la economía doméstica, de economías regionales que todavía acusan recibo y que continúan con luces rojas, muy pero muy golpeados. Cayó la exportación de este tipo de bienes. Eso es una mala señal, al menos para el mercado doméstico y también obviamente para la generación de divisas, y está todo vinculado. Y si pasamos a la siguiente, mirá qué pasó con respecto a las ventas. Este es un dato prácticamente muy fresquito. Se conocieron en las últimas horas el nivel de ventas, que es la capacidad de compras que tienen los bolsillos en la Argentina. De acuerdo a CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, fíjense el dato interanual en septiembre. 4,2% de caída del sector comercial. Esto significa el sector pyme de comercios minoristas en la Argentina, casi dependiendo de todos los rubros, hacia abajo, sin poder lograr la misma cantidad de unidades vendidas, porque está desagregado obviamente a precios constantes, quitándole el efecto inflación, que es clave al momento de comparar obviamente líneas o series de tiempo. 2% mensual en el mes de septiembre. Septiembre fue peor que el mes anterior, que lo que había dejado el mes de agosto. El tema central es que empezaste a encadenar casi 5 meses consecutivos de caída en el sector comercial. Y ahora las claras de la pérdida, si se quiere, de la recuperación que venía teniendo el bolsillo, sobre todo de la última parte del 2024. Los últimos meses empezó a recuperar parte del poder de compra del bolsillo, pero después empezó a agotar, sobre todo desde el mes de marzo hasta esta parte, atacando, por supuesto, a la realidad en materia de precios. Y lo termina sufriendo el sector comercial. Este dato que vemos aquí en verde, 5% en septiembre acumulado de este 2025, es simplemente por comparar un periodo muy recesivo como fue el arranque del 2024, el año pasado, cuando todavía la inflación era niveles altísimos, sobre todo enero, febrero, marzo. Después empezó a converger hacia la baja, pero claro, el golpazo en el nivel de ventas del sector comercial obviamente fue muy bajo. Por eso ahí empezó a acumular y hay una recuperación. Por eso está en verde. 5% en los primeros 9 meses. Habrá que ver después cómo cierra este año con estos desafíos a futuro. Los desafíos: ¿qué va a pasar con los precios? ¿Si alcanza este nuevo apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional para la economía o si tiene sabor a poco? A la espera de, por supuesto, el calendario electoral a la vuelta de la esquina. Todo eso muestra una brújula que por ahora parece no encontrar cierto norte. Habrá que ver si lo hace rápidamente. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Extra, un producto de Aire Negocios. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. En la República Argentina y seguimos en este lunes de Milla Extra, obviamente recibiendo los mensajes de la gente, muchos opinando acerca de esta realidad económica. Creo que es parte de la historia y parte del ADN, ¿no? De la historia económica de la República Argentina, momentos de mucha dificultad, de incertidumbre, aunque usted lo sabe mejor que yo, la incertidumbre no es buena aliada. No es buena, no es buena para nada, porque al momento de tomar decisiones obviamente juega en el tablero
tablero y eso muchas veces terminan generando muchísimo más factores de riesgo al momento de tomar las mismas, algo muy clave para el sector productivo y obviamente a la espera de las novedades que se replican. Otra sería la historia si tuviéramos mayor nivel de estabilidad y previsibilidad, algo que todavía le hace falta mucho a la Argentina. Bueno, lo que sí tenemos previsibilidad es acá en Milla Extra con respecto a lo que va a pasar a partir de ahora, porque ya tenemos invitados en nuestro estudio para arrancar este lunes, en este segmento denominado Panorama Productivo, donde vamos a intentar analizar y conocer un poquito más acerca de lo que es la industria y su rol dentro de lo que es un complejo hoy desarrollo productivo en la provincia de Santa Fe. Así que, señor Martín Cartelones, si le parece, lo saludo y presentamos al invitado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, vamos a presentar a Marcelo Motura, es un referente del desarrollo industrial de Esperanza y también de la región. Actualmente es titular de SEM Soluciones Integrales, empresa con más de una década de trayectoria en soluciones técnicas e industriales. Paralelamente se desempeña como secretario de ACADER, Agencia para el Desarrollo de Esperanza y la Región, donde contribuye al diseño e impulso de políticas de crecimiento territorial y como secretario de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Afines de Esperanza y las colonias, representando el sector metalúrgico regional en ADIMRA. También integra la comisión administradora del área industrial mixta de Esperanza, trabajando en la gestión y expansión del parque industrial local. Bueno, lo saludamos a Marcelo. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, bienvenido a Aire Santa Fe, obviamente, y a Milla Extra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué complejo hablar del panorama económico y del desafío de los industriales. Yo creo que si empezamos a hacer un raconto de los últimos años y me animo a decir las últimas décadas, siempre hubo grandes desafíos para la economía, ¿no?, regional. Sí, obviamente la incertidumbre, como presentaba antes, es una de las cuestiones que desfavorece a la industria porque uno se desconcentra de la innovación, de su actividad que debería ser la primordial, que es desarrollar productos, atender a nuestros clientes y concentrarse en un montón de cuestiones que ocupan mucho tiempo del industrial, que la economía, manejar un montón de variables que cambian continuamente y que te hacen sacar el foco por ahí de la actividad que uno tiene que desarrollar como industrial, que es crecer, desarrollar, innovar y obviamente ir captando más mercados para ser rentable y para poder avanzar con todas las etapas anteriores. Marcelo, ¿y cómo está el nivel en la industria? La industria es muy heterogénea, tiene distintos sectores, no es lo mismo unas fábricas que otras. En el sector metalúrgico, en CIME, representás parte de CIME, la cámara que agrupa el sector, y también sos parte de ADIMRA, la asociación referente a nivel nacional. Bueno, nosotros en el departamento de las colonias tenemos una particularidad que en este caso es muy buena. Digamos, el tipo de industria que tenemos en nuestro sector es un tipo de industria que por la coyuntura, petróleo, minería, tiene hoy buenas condiciones, hoy tiene, digamos, no está en el nivel máximo de actividades, pero sí está por encima de las medias de otras actividades metalúrgicas. Tenemos maquinaria que fabrica semirremolques, también están con un nivel de actividad bastante buena. Después hay sectores, que es maquinaria agrícola, que va y tiene subas y bajas. Claro, la verdad es que hoy nuestro sector no está tan golpeado como otros tipos de sectores, incluso en la industria metalúrgica. Pero sí es un momento de coyuntura muy importante. Una de las cosas más preocupantes por ahí es obviamente la apertura del comercio exterior, que da la posibilidad de importar directamente lo que nosotros fabricamos y con una realidad que todavía no se termina de aclarar para dónde van a ir las variables para también asentar nuestras decisiones empresariales. ¿Y qué variable, por ejemplo, se podría avanzar para hacer una industria más competitiva? Más competitiva desde el punto de vista del perfil productivo desde la provincia de Santa Fe. Bueno, la estabilidad sería una, pero digamos uno es como muy ambiciosa. Casi utópico. Ya hoy casi utópica. Pedir estabilidad es ambicioso. Pero bueno, no, a ver, hoy sí se están desarrollando algunos programas a nivel provincial que colaboran con la industria para enfocarse un poco en el desarrollo e innovación. Esas políticas públicas tienden a desarrollar por ahí lo que si no el industrial en momentos complicados no haría o no hacen habitualmente.
Pero yo creo que tiene que ver con eso. Me parece que y esto en particular, porque hay parte de mi sector que lo considera bueno y otra que no, el que tengamos libertad de acción, que el Estado vaya dejando un poquito más de libertades para que las industrias vayan desarrollándose, creo que tiene que ser una política que en principio fomenta a que nos hagamos cargo de nuestras decisiones y que podamos también tomar esas decisiones que nos permiten crecer o hacer el salto, que no son tan chiquititas, para que podamos crecer más rápido, porque vamos muy lento en realidad en el desarrollo industrial. O sea, Marcelo, perdón, eso que decía recién de la libertad por parte del gobierno, imagino más nacional, que acá siempre hemos escuchado como que hoy contiene más provincia, gobierno provincial que nacional, pero esa línea tan difusa también que puede llegar a existir entre libertad y por otro lado falta de sostén o una libertad que por ahí puede llegar a dejarlos a la deriva, ¿eso no les preocupa? Bueno, ahí es donde planteé la disyuntiva. En realidad hay gran parte del encadenado industrial que creo que tenemos que hacernos cargo de nuestras responsabilidades y enfrentar nuestros problemas sin que estemos siempre apañándonos. Pues bueno, eso en alguna época es buena, pero la verdad es que te hace quedar más frenado porque tenés ciertos permisos o ventajas porque no te dejan importar y demás. Entonces en algún momento no creces al nivel que deberían crecer o que crecen otros países, que nosotros venimos creciendo lentamente, pero si uno mira la historia, en los últimos años la industria no se ha desarrollado demasiado y bueno, y otros países del mundo se han desarrollado extremadamente más rápido que nosotros, que nos ponen en una situación desfavorable cuando abrí la puerta y que en realidad nos falta mucha tecnología incorporar en nuestra industria, todo el tiempo vamos incorporando, pero falta nivel tecnológico y eso una cadena, una distancia que es difícil romper para estar en condiciones las que tiene el mundo. Digamos, nosotros como mercado deberíamos competir con el mundo porque Argentina la verdad es que es muy chica para las industrias si se quieren desarrollar como mercado. Y hay que tener los mismos niveles que el resto de la industria, por lo cual ahí hay una disyuntiva de que qué tanto se protege a la industria y qué tanto se la obliga a desarrollarse. Bueno, eso creo que tiende a poner ahí una diferencia también, incluso en los industriales, para ver qué lado salimos para las decisiones futuras. Yo creo que la apertura tiene que existir, me parece que fue muy rápida y muy descontrolada, porque no te dio ninguna herramienta para hacer el paso siguiente, que es ponerte al nivel del resto del mundo. Y ahí está la disyuntiva que todavía no resolvimos. ¿Y cómo funcionan las cámaras? ¿Cuánto sirve muchas veces la cámara desde el punto de vista sectorial para tratar de generar esa resiliencia, ese apoyo desde el punto de vista de la misma problemática de los diferentes industriales? Y después te quiero hacer una pregunta sobre el parque industrial también de Esperanza, que convive en otras áreas más allá de la industria metalúrgica. Sí, yo creo que es fundamental. Digamos, las cámaras dan, aparte de gestionar políticas públicas, dan una herramienta que es fundamental para la industria, incluso hasta para las más chicas, que es el apoyo y el acompañamiento de surfear las dificultades con otro que ya lo hizo o está en el camino de hacerlo, que te da la posibilidad de crecer y de tomar decisiones con un respaldo de otra empresa que hace lo mismo y que te puede aconsejar o te puede acompañar en el proceso de crecimiento sin que tome todos los riesgos uno. Creo que eso es fundamental y que permite un desarrollo y un crecimiento más rápido de los sectores industriales si están acompañados a un par, incluso a un par que a veces es más grande y que por ahí las empresas más grandes nosotros le ayudamos en algún sentido y ellos nos ayudan a la más chica en mostrarnos cómo se hace, cómo se toman las decisiones, cómo se innova y se crece con los riesgos que existen, pero no podés dejar de hacer lo que nos toca como industriales, que es crecer y desarrollarnos, porque si no, nuestro mercado cada vez es más chico. ¿Y tienen vínculo roce con algunos sectores políticos? Sí, es constante. Hay épocas donde la política está más receptiva de escuchar y otros momentos donde uno lo que propone no tiene mucho sentido. Nosotros tenemos la experiencia en Esperanza y en la región de siempre ser productivo, digamos, proponer al Estado políticas de desarrollo comunes, que a veces no todo el entramado industrial lo piensa de esa manera. Entonces nos hemos ido desarrollando
incluso acompañado del Estado en algunas políticas, que ayudarnos a desarrollar el parque industrial, en algunos pedidos específicos hemos estado muy cerca y hemos recibido del Estado acompañamiento. Y después, en realidad, el parque industrial, como mencionaba, tiene la particularidad de que entre todos vamos haciendo un ecosistema que nos permite crecer más rápido, y ahí no digo que el Estado no colabora porque es un ente público-privado, pero que los industriales ponemos todo el esfuerzo para que nos desarrollemos y va muy bien como experiencia. Me gustó esta cuestión del ecosistema, esta palabra que utilizaste, porque charlábamos la semana pasada justo con el titular del Parque Industrial de Sauce Viejo, Sí. Acá en el departamento La Capital, Ángel y Porre. hablaba de la importancia eso de pensarse como un verdadero ecosistema de crecimiento mutuo también, ¿no? ¿Cómo le contarías a la provincia un poco también lo que es la dinámica en las colonias con el Parque Industrial Esperanza? Bueno, nuestro parque, y yo estoy casi del inicio, es por ahí un ejemplo y aparte una linda experiencia. Digamos, cuando se quiso hacer el parque en nuestra zona se pasaron muchísimos años, 20 años queriendo hacer un parque industrial y el Estado nunca lo pudo resolver. Llegó un punto donde los industriales de la zona nos pusimos al hombro del proyecto, el Estado colaboró en algunas cuestiones, pero en realidad los industriales compramos 64 hectáreas, es decir, el Parque de Esperanza arrancó lleno, digamos, ya tenía su industria comprado, compramos todo indiviso dentro del parque, las parcelas que cada uno necesitaba, y a partir de ese día se empezaron a hacer las obras que se hacen 90% con capital propio de las industrias, abrir las calles, hacer agua, hacer la luz. En algunos estamentos hemos participado con el Estado que nos han colaborado para llevar adelante algunas obras, pero la mayoría de las obras las lleva adelante el privado, y como somos un montón, las obras cuestan millones de dólares, pero lo llevamos adelante entre un montón de empresas, lo que hace factible desarrollarlo, incluso con la incertidumbre que tiene el país, por lo cual hicimos un parque industrial que hará 3 años que tiene energía eléctrica, tiene como 12, 13 años de historia el parque, y hoy hay 29 empresas radicadas en 3 años de historia, de estos 3 años que estamos viendo, que no son los mejores que tiene el país, y hay 22 empresas más construyendo dentro del parque industrial. La verdad que me quedo pensando el perfil productivo que tiene la provincia de Santa Fe. Muchas veces en la Argentina, lamentablemente, hasta inclusive debatimos si era campo, industria, tenía que ser nuestro perfil. Esperanza tiene todo. Tiene campo, tiene agroindustria, tiene una industria que se dedica directamente a la explotación también del agro, el rubro servicios. Realmente muchas veces dejamos pasar esas oportunidades de potenciar estos sectores. Y hay industriales jóvenes. ¿Aparecen jóvenes industriales? Hay industriales jóvenes, es una alegría para nosotros dentro de la gremial que tenemos tanto en la multisectorial como en la Cámara de Metalúrgicos. Nuevos proyectos, digo. Agrupaciones jóvenes, de jóvenes que son industriales, digamos, incluso por ahí uno toma el joven industrial como el hijo de o la segunda generación, pero tenemos un montón de emprendedores en la industria que nada, en principio por ahí te da esperanza de desarrollo, porque nosotros como lógica queremos que nuestra industria se desarrolle y crecer porque somos industriales, pero también tenemos el pensamiento, y más el que está en una cámara tiene el pensamiento de que también en la ciudad y el resto de los industriales se desarrolle. Así que nada, es súper valorable, y aparte la energía y el pensamiento que tienen de innovar, que por ahí uno ve, no sé, miedo a la economía, a las variables y demás, y la tenemos todos, la tenemos los que ya estamos en esto y los que inician, pero esa energía de sortear los obstáculos que nos tocó a todos. En Argentina es muy común estos vaivenes que pone la política, pero energía para sortearlo y para seguir creciendo, incluso para apoyar a los otros para que se desarrollen, que en verdad no tiene que ver mucho con el empresariado, pero sí tiene que ver con el desarrollo de una ciudad y de un sector que le permita a otros crecer y que no es, por más que son competencias en la mayoría de los casos, le permiten a otros crecer y desarrollarse como ciudad, como nuevas oportunidades, que esas es las que nos debemos como sociedad también, porque digamos, la sociedad va creciendo y necesitamos crear nuevas oportunidades para que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de desarrollarse, incluso si quieren emprender, que tengan la posibilidad de emprender y hacer su propio camino en el industrial, que nada, creo que hace
tan linda la sociedad y tan próspera que nada, bajan la delincuencia, digamos, crean el buen ánimo, el buen ambiente para que se desarrollen también nuevas actividades y nuevos servicios y que nada, todos podamos crecer en una sociedad que sea agradable, que sea linda, que sea con las posibilidades de desarrollo que nos merecemos en realidad. Tal cual. Marcelo, gracias por estar en esta noche con nosotros acá en Milla Extra en Aire de Santa Fe. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Marcelo Motura compartiendo este bloque también Panorama Productivo con nosotros. Seguimos porque tenemos más invitados, tenemos Pensar en Grande. Seguimos hasta las 22:30. Exacto. Facundo. Nos quedamos hasta acá. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más los lunes. A las 21, Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Con las voces locales más relevantes del mundo corporativo. Debatimos ideas y abrimos un espacio de intercambio. Conducen Luciana Trinchieri y Facundo González. Lunes a las 21. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Bueno, este bloque se llama Finanzas, donde nos vamos a dedicar a hablar de cuestiones que atraviesan el corazón de toda empresa, emprendimiento y demás, Facundo, La ¿no? administración financiera que dice mucho y hay muchos mitos también, porque por un lado en algunos casos se lo demoniza, pero por el otro si se usa para potenciar el perfil productivo, algo que las empresas piden y mucho, mejores finanzas en la Argentina, y de eso vamos a hablar con dos especialistas que tenemos la posibilidad también de escucharlos y compartir sus análisis. Y que nos va a presentar nuestro compañero Martín Cartelone, obviamente. Así es, y comenzamos presentando a Mariano Cubertino, es contador público nacional, actualmente se desempeña como diputado provincial de la provincia de Santa Fe por el Partido Socialista en el Bloque Unidos, donde preside la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, con una larga trayectoria política y experiencia de gestión en diferentes cargos, siendo, entre otras cosas, secretario de gobierno del entonces gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchitz. También se destaca por su enfoque en políticas de desarrollo productivo y fortalecimiento de la infraestructura económica regional. Además, participa activamente en debates sobre economía nacional, abogando por un modelo que priorice la inversión productiva sobre la especulación financiera. Y por otra parte, presentamos también a Ignacio Truco. Él es economista, investigador y docente. Es doctor en Economía, investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral y docente de la Universidad Nacional del Litoral y también de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En el área de investigación, su trabajo se centra en la organización territorial de los sistemas socioeconómicos y la relación entre la economía, el gobierno y el territorio. En especialización, aborda temas como las desigualdades regionales, la federalización y el impacto de las instituciones económicas en el desarrollo del país. Como coordinador dirige el área económica del Centro de Estudios Demos de la ciudad de Santa Fe. Bueno, presentados nuestros invitados, les damos la bienvenida a los dos representantes de lo que es el Centro de Estudios Demos. ¿Cómo les va a los dos? Muy bien, Ignacio muchas gracias y Mariano, por la bienvenidos a Milla Extra. Gracias por la invitación. Ustedes tienen gimnasia, en la mira tienen un podcast, tienen gimnasia de enfrentarse Acá a los estamos micrófonos hablando de y de gente charlar. que nos va a explicar y como debe explicarse, Está muy además bien. de Facundo. Acá creo que la única que sabe menos soy yo, por eso estoy para aprender de los tres. Luchi, para nada. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, la verdad que queremos saber, Mariano, recién comentábamos el tema de las finanzas, tiene mucho para aportar, ¿no? De la financia para el perfil productivo en la provincia de Santa Fe también. Sí. Bueno, Nacho. Uno como quieras, Mariano. Uno de los temas que nosotros venimos trabajando hace ya 2 años casi, porque empezamos a armar, digamos, una publicación mensual, ¿viste? De temas económicos, macroeconómicos, que en parte se concentró en lo financiero. No por casualidad, sino porque de algún modo la Argentina ingresó en una etapa en donde las finanzas volvieron al sector financiero volvió a tomar protagonismo, ¿no?
lamentablemente no de la mejor manera, ¿no? Es decir, por supuesto que un mercado de capitales robusto, con una provisión de liquidez, con tasas de interés bajas, incluso con una orientación del crédito en algunos sectores particularmente importantes. Eso es importante. No hay capitalismo sin dinero, no hay dinero sin finanzas, así funciona, ¿no? El problema es cuando las finanzas de algún modo sustraen recursos del resto de la economía real y funciona al revés, ¿no? Cuando tenés tasas muy altas en dólares para mantener el tipo de cambio apreciado y una estabilidad temporal y un aumento de los precios en dólares, una fuerte revalorización de la economía en moneda dura que hace que rápidamente, digamos, explote el turismo, explote la importación de bienes de consumo, explote la importación de autos. Por ejemplo, nosotros tenemos la cuenta de corriente en el renglón autos, que se disparó, ¿no? Para mal, ¿no? Negativamente. Y sin embargo, la planta de Alvear parada, el sector automotriz que no marcha, la industria metalmecánica que digamos que de algún modo es proveedora del sector automotriz también está golpeada frenada. desde distintos se van ámbitos. agravando todas las cadenas, ¿no? Claro, bueno, ni hablar. Incluso el mundo agropecuario. De hecho, vos veías recién un informe de Coninagro, ¿no? Que charlábamos sobre eso. Pero fíjate vos cómo el sector agropecuario, con un tipo de cambio apreciado, más retenciones, cosa que no pasó en el 2016. En el 2016 hubo apreciación cambiaria, pero se quitaron las retenciones, entonces eso más o menos compensó. Pero ahora tenés retenciones, más apreciación cambiaria y encima de los precios de la soja, que vienen un poco para atrás, junto con el petróleo y otros commodities en general, llevan incluso al sector más competitivo de la Argentina a situaciones de límite, sino directamente de beneficios negativos, ¿no? Ahora, Mariano, ¿cómo se hace? ¿Por dónde está la salida? No sé si existe una respuesta concreta, es difícil, para que producir en la Argentina sea más barato que comprar un bien desde el exterior. Que en Suiza, digamos. Claro. que sea más barato producir lo nuestro localmente que traerlo de afuera. Bueno, recién escuchaba la nota anterior al dirigente de la empresa metalúrgica, Marcelo Motura. Ahí está el relato concreto de lo que pasa cotidianamente cuando vos estableces un modelo económico, como lo planteaba Nacho recién en sus palabras, que busca un dólar demasiado atrasado y que de alguna manera nos pones en desventaja a la hora de competir con el resto del mundo. Ese es un camino que nosotros lo vemos con gran preocupación y que está empezando a demostrar que es un modelo que no cierra. Y por otro lado, tampoco creemos que tenemos que volver o mirar en lo que pasó en el pasado reciente en la Argentina, donde una economía tremendamente cerrada, con niveles de inflación altísimos, donde tampoco generamos una estructura económica competitiva capaz de disputar mercados en el mundo. Entonces creemos que ahí es donde se necesita realmente una política económica inteligente, donde se pueda precisar, profundizar cuál es el tipo de cambio que mejor nos compete como país a la hora de competir con el mundo, a la hora de integrarnos al mundo, a partir de entender en qué somos buenos, en qué somos competitivos, en qué tenemos ventajas con el resto de los países del mundo y a partir de ahí poder potenciar. ¿Por qué nosotros manifestamos esto, lo que plantea Nacho, lo que generamos en gran medida de nuestros centros de estudios, con el newsletter que generamos mes a mes con diferentes contenidos? Porque nosotros creemos que somos parte de una provincia, junto con Córdoba, con la región central de la Argentina, que tiene una estructura económica, una estructura productiva realmente muy rica, muy diversa, muy heterogénea. Recién lo planteabas en la nota anterior. Hay economistas que hablan de la agrobioindustria, incluso hasta como una manera de superar la vieja antinomia campo-industria, claro, que ya no tiene nada que ver con el presente y con la economía actual. Y nuestro territorio, la ciudad de Santa Fe, pero toda nuestra provincia, la provincia de Córdoba, que está aquí al lado, son provincias que justamente tienen eso. No solo la producción que se genera en el campo, sino todo el encadenamiento productivo que eso conlleva y que hace que seamos una de las economías que mejor pueden integrarse en la competencia mundial. Y eso no solo agrega valor, genera trabajo, sino que también nos permite obtener divisas. Eso que tanto hoy se discute en la Argentina, el dólar que tanto hoy se discute. Hasta hace un tiempo atrás el problema era la inflación, ahora el problema es la falta del dólar. Bueno, siempre son esos problemas recurrentes que nos traen en la economía argentina. Yo creo que ahí nosotros lo que tenemos para poner sobre la mesa es la discusión desde una mirada territorial de cómo funciona el capitalismo argentino. Y cómo funciona el capitalismo argentino, por lo menos en los últimos 20 años, con una mirada
tremendamente centrada en el AMBA, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y desde ahí vienen generándose proyectos políticos y económicos, en definitiva, que no miran y que muy por el contrario hoy generan condiciones muy negativas a lo que pasa acá, a lo que pasa en la región centro, que tiene mucho para mostrar el camino por donde nosotros creemos habría una salida para este país. Bueno, vos sabés, Mariano, que la verdad, Ignacio también, los entrevistados que hemos tenido a lo largo de estos programas de Milla Extra, creo que todos han coincidido de una fuerte presencia de los gobiernos provinciales en un montón de cuestiones, pero de una orfandad total por parte del gobierno nacional, que paradójicamente es el que establece las reglas. Algunas reglas del juego, claro. Entonces, las más importantes. Las más importantes. Tipo Qué de difícil. cambio, tasa de interés, digamos, eso es lo de menos. Sin eso no hay economía. O sea, si vos no podés definir la tasa de interés, el tipo de cambio, ¿no? La política de gasto de inversión en infraestructura, piensen ustedes que, digamos, vía retenciones tiene varias dimensiones. No es un tema complejo, hay que decirlo, no es un tema que se solucione de un plumazo, tampoco es así. Pero hay un componente fiscal de las retenciones, que es más o menos equivalente a lo que la Argentina no cobra de por impuestos a los ingresos, en comparación con Brasil, Chile, no estamos hablando de comparaciones con Francia, ¿no? Noruega, ¿no? Con los países del norte que suelen cobrar altos impuestos a los ingresos. Entonces acá o no se cobran mal o se eluden y las retenciones cubren ese gap. ¿Por qué? Porque es un impuesto fácil de cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que corresponde a las retenciones que impacta sobre el precio de los alimentos es una parte muy pequeña de lo que corresponde a las retenciones que impacta sobre las finanzas públicas. Esos son más o menos 10.000 millones de dólares al año, más o menos, digamos, dependiendo y todas esas inversiones la que de alguna manera se va desde la región central hacia otras regiones. Hay una captación de recursos, una concentración de recursos que después, desde el punto de vista de una Argentina federal, no sé si vuelve. No, tanto. y además lo que te indica es por dónde pasa el vector de desarrollo de un país. El vector de desarrollo del país ha pasado históricamente entre una disputa por el excedente entre el AMBA, en las componentes del AMBA, el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta última más de tipo financiera, que se aprovecha de los ciclos como el actual, y la otra más dependiente del mercado interno, ¿no? Que depende más digámoslo así, el dólar barato para la industria. O la política, digamos, de tipo de cambio diferencial. El tema es que, de algún modo, la Argentina tiene que discutir una política, no solamente la política económica, sino también la manera en que se diseña la política económica para que, de algún punto, la región centro tenga voz dentro de esa organización. Que es lo que Mariano que no tenemos. ¿Eso es posible o es utópico? No, más vale que es posible. Absolutamente, ¿viste? Porque es un tema recurrente de todos los sectores. Es posible, de hecho la Constitución del 94 lo manda. O sea, no es algo que está sacado de la galera. Nosotros, digamos, hemos recopilado un montón de testimonios, tanto académicos como políticos, que dan cuenta de esa necesidad. La Constitución del 94 manda a federalizar el Banco Central, manda a crear una nueva ley de coparticipación, manda a federalizar el organismo recaudador. Y son todas, el artículo 75, inciso 2, inciso 6. Y eso no se cumplió. Se cumplieron todos los aspectos más, digamos así, centralistas de la Constitución, pero los aspectos federalistas no. Nosotros creemos que es posible, obviamente que tiene su complejidad. En ese sentido, desde el punto de vista político, señalamos como una novedad en el sistema político argentino muy positiva la posibilidad de lo que es Provincias Unidas, lo que significa, lo que puede proyectar en términos electorales y políticos a futuro, porque creemos que ahí puede haber una beta para realmente darle una alternativa al país distinta a las experiencias que hemos conocido hasta acá. ¿Y por qué insistimos mucho con esto? Y no solo a la hora de fijar lo económico, nosotros insistimos, este es un modelo que prioriza lo estrictamente financiero por sobre la economía real, la que genera empleo, la que genera trabajo, la que aumenta los ingresos y permite que vaya el vecino a consumir y demás. Y por otro lado, tuvimos la experiencia que se enfocaba en el mercado interno del conurbano bonaerense, que nos ponía de una manera muy lejana a los estándares productivos del primer mundo, ¿no? Y eso de alguna manera también beneficia renta privilegiada para el industrial de ese sector. Nosotros creemos que hay en el centro de la República Argentina una economía que tiene mucho más que ver
similar o que se parece mucho más a lo de los países desarrollados o a lo de los países del primer mundo, que tiene que ver no solo con las condiciones de explotar positivamente lo económico, sino que también tiene que ver con todo un entramado institucional, con el desarrollo educativo, con el desarrollo científico-tecnológico, con la escala de las ciudades que conforman. Yo siempre insisto con esto, si uno recorre en un avión Santa Fe, Córdoba, va a ver un montón de poblados y de localidades más grandes, más chicas, grandes ciudades, pequeñas ciudades. Bueno, eso es un modelo de desarrollo, una forma de organización de la sociedad civil que tiene mucho más que ver con condiciones de vida mucho más dignas, mucho más incluidas, y a los cuales creemos que la Argentina tiene que aportar o tiene que insistir en construir esa condición de desarrollo económico que va seguido de un ordenamiento de la sociedad civil en la que vive. Por eso somos muy críticos de este gobierno nacional, no solo porque genera condiciones económicas que van en contra de ese entramado productivo y social que nosotros tenemos en la región centro, sino que eso lo acompaña de políticas que destruyen la educación, que destruyen el sistema científico-tecnológico, que destruyen capacidades estatales, el INTA, el INTI, Vialidad Nacional. Todos esos son recursos que también se ponen a jugar a la hora de mejorar nuestra capacidad económica, nuestra capacidad de generar valor. Hoy el diferencial en cualquier país que quiera poder desarrollarse o que quiera poder mejorar las condiciones de desarrollo está justamente en ese intangible que es la educación, que es la ciencia y que es la técnica, ¿no? En cómo generamos valor a partir de ese valor educativo, científico, tecnológico. Destruir esas capacidades, apuntar en contra de esas capacidades, también va en contra de desarrollar un modelo de país diferente. Por eso creemos que es una novedad muy importante lo de Provincias Unidas, por eso creemos que hay que insistir fuertemente con esa propuesta, porque es poder generar desde el interior del país, desde la defensa del federalismo, de la defensa del desarrollo económico productivo, una alternativa distinta a lo que hemos conocido en muchísimos años a esta parte y que han generado que la Argentina ya lleve muchísimo tiempo sin crecer, con todo lo negativo que eso conlleva. Este programa se llama Milla Extra, por lo general, obviamente el objetivo del nombre está asociado a dar un plus. Y ese plus, quiero saber, ¿cómo surge Demos? Porque Demos tiene muchísimo análisis, seguramente nos vamos a quedar sin tiempo para analizar y seguir conversando de estos temas que ya nos marcan que el tiempo es tirano y ya nos apasionan. Podríamos estar charlando de un montón de cuestiones y aristas, pero hay muchísimo trabajo. Hace muy poquito me llegó un informe de Demos relacionado a la industria del biocombustible también, que es clave en la provincia de Santa Fe, que seguramente lo vamos a tocar. Cuénteme un poco cómo se desarrolló Demos, dónde lo encontramos para la audiencia que está escuchando y hablar un poquito de En la Mira. ¿Qué es En la Mira? Básicamente es un centro cultural y de estudios que está aquí, que está en la ciudad de Santa Fe, calle 9 de Julio, entre Salta y Mendoza, en mitad cuadra, donde hay una gran grilla y actividad cultural, pero donde también viene cobrando cada vez más fuerza la parte programática, la parte de generación de política, de opinión, de sondeos, de datos, y desde ese punto de vista Nacho es el director de toda la cuestión económica, que para nosotros es central, y en el newsletter nosotros producimos diferentes elementos, diferentes productos o contenidos que tienen que ver no solo con estudiar y analizar la economía. Nacho es doctor en economía, es docente, justamente investigador del CONICET, por eso se dedica fuertemente a eso, sino, y después en todo caso Nacho puede complementar mejor, pero queríamos hacerlo, nosotros estamos convencidos que la cabeza piensa donde los pies apoyan. Y nosotros tenemos que estudiar la economía desde los intereses que nosotros representamos, que es de acá, de Santa Fe, de esta ciudad, de esta provincia, y no leer muchas veces, o sea hay que hacerlo, pero contrastar con lo que nos viene de la ciudad de Buenos Aires, que son informes, que son estudios, que son análisis, pero que defienden los intereses de la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad que tiene no solo un nivel de ingresos 40% superior al del resto del país, a no ser que, no obstante, se cobran muy bajos niveles de impuesto a los ingresos, como planteaba Nacho, que sería lo que permitiría complementar o compensar las retenciones que se llevan de estas provincias. Sino que además, miren, yo estuve hace 15 días en Buenos Aires, me paro a cargar nafta, fuimos con mi hermana por un motivo personal, cargo nafta en el auto y era un... No me acuerdo en valores, pero saqué la cuenta, como un 80%, había una diferencia entre 20 y 30%. O sea, llenar el tanque en Capital me costaba el 70 al 80% de lo que me cuesta llenar. No, el tema de la diferencia de ¿por qué? Es abismal en todo. ¿Por qué? Entonces hay que leer, hay que generar, hay que analizar y hay que producir lo que ocurre acá, lo que nos pasa acá. Y de esa manera, de algún modo, pusimos en marcha el centro de estudios.
o la parte de economía del centro Claro. de estudios, para hacer honor a la verdad, porque tiene muchas otras Sí. variantes Lo de contábamos, estudio, lo contábamos. muchas otras disciplinas. Nosotros Yo lo que le agregaría nomás para complementar es que lo que buscamos con los informes es que no sean solamente de coyuntura, hay mucho de análisis, de explicación conceptual, así que por eso es un poco largo, pero queríamos también que sea como un medio para divulgar, para reflexionar y también como un nexo más educativo, si se quiere, ¿eh? No solamente de análisis de coyuntura, sino también de un alto componente educativo, aprovechando, bueno, el equipo de gente que colabora con mucha voluntad digamos, y una gran vocación, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, la verdad que te digo que quedarían temas. Está bueno lo que contaste de Demos también, que no solamente refiere a la cuestión, y lo hablábamos cuando charlábamos Sí. en el comienzo del programa, la posibilidad de analizar un poco desde distintas miradas, con especialistas, con gente que sabe de cada área. La semana pasada, en ocasión del tema de la salud mental, se presentó un informe, salud mental, consumos problemáticos, todo ese tipo de cuestiones, que es realmente muy rico, muy profundo, pero que hay equipos y personas especializadas en esa temática. Tal cual. Pero bueno, creo que hay un montón de cuestiones que vamos a poder seguir charlando, así que Seguramente. esta es una primera visita que nos hacen acá a los estudios de Milla Extra. ¿eh? Muchísimas gracias por la Gracias invitación. por la Por favor, invitación. gracias Mariano, gracias Ignacio. No, gracias a usted. Nosotros seguimos, tramo final ya del programa. ¿Pensamos en grande? Dale, en un ratito En un nada ratito. más, nos quedamos. Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Pasaron de las 10 de la noche y llegó la hora de pensar en grande, Facundo exactamente. González. Algo que han hecho muchos dirigentes empresariales, industriales en la provincia de Santa Fe. Por eso también nos hacen recorrer toda el área de los alrededores. Te tocó viajar, departamentos. Luchi. Sí, y el fuimos a objetivo de Galvez. pensar en grande es conocer un poquito qué hubo detrás, ese lado B, C, D, en el caso del emprendedor, aquello que nació como un proyecto, como una idea, y se pudo llevar a cabo. Y después, por supuesto, conocer los desafíos a futuro y todo el camino recorrido, conocer de la experiencia. Atención, los emprendedores que disfrutan mucho de este tipo de entrevistas. Estuviste con uno de los protagonistas de la provincia de Santa Fe. Exactamente, nos fuimos a Galvez y hablamos con Mario Bounous, que es titular de la empresa que lleva este apellido, que lo ha llevado y lo ha hecho grande por más de 100 años. Así empezamos a contar su historia. Estamos en la ciudad de Galvez y vinimos para seguir pensando en grande, esta vez con Mario Bounous, que nos invitó gentilmente a su empresa. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Galvez y a la empresa. Por favor, queremos pensar en grande y siempre decimos algo. Para pensar en grande primero hay que recorrer mucho de la historia. Y preguntarte en este caso por lo que fue tu niñez. Algo sabemos que fue una niñez marcada por una historia familiar, ya que empezaba a gestarse, que empezó por el 1922, ¿no? Sí. Bueno, yo diría una niñez normal. En el 67 la primaria, compañeros con los cuales nos encontramos. En el 73 la escuela, la ENED número 1, en esa época era la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1. Fue uno de los primeros edificios de Galvez también, así que es una escuela, el edificio es hermoso y se conserva bien. De ahí yo soy técnico mecánico. Y después, viajando los fines de semana, bastantes durante el año a Rosario a estudiar ingeniería en la UNR. Así que ahí salí ingeniero mecánico en el 80, agosto del 80. Y en noviembre del 80, fichado en Bounous. Así que han pasado 45 años. O sea que tuviste que aparte recorrer varios kilómetros de capacitaciones y aprendizaje antes de fichar acá en Bounous. Sí, y cursos. O sea, a mí me gusta, siempre me gustó escribir, detallar y bueno, en esta etapa de mi vida yo estoy clasificando el material que fui recolectando y hay cosas que las conservo, me gusta conservarlas porque me recuerda esa época, el pasado. Es bueno leer lo que sucedió en algún momento
y que nos trae al presente. Así que en el momento que me retire acá de la empresa, de mi oficina, ya tengo cosas encajonadas, embaladas, porque estoy próximo a los 71 años, ahora en noviembre, y bueno, uno quiere llevar sus recuerdos. Algo tengo en mi casa también, que mi señora a veces me dice, ¿pero qué vas a hacer con todas esas cosas? Y me da lástima de tirarla, porque conservo carpetas, escritos. O sea, yo a veces digo los kilómetros de apuntes que uno ha escrito en la vida a esta altura, de la secundaria, en la universidad. Y Se siempre, tomaba mucho apunte en la universidad. ¿siempre te imaginaste ser en lo que te convertiste de chico? No, pero mi papá influyó mucho, creo. Te cuento una. Me acuerdo en vacaciones en la secundaria, sábado tipo 8 de la mañana, lo veía subir a mi papá por la escalera en una casa de doble piso. Hoy vivimos ahí con mi señora. Me venía a buscar para venir a trabajar, para venir a la fábrica. Eso siempre se llamó la fábrica. Sí. Y entonces en vacaciones ya empecé pintando acá, después trabajando en el torno revólver. Primero eran tornos revólver haciendo piecitas, porque bueno, esencialmente esta fábrica nació fabricando motores diésel y maquinaria para la construcción. Claro. Si vos hablas de un motor con la cantidad de piezas, te imaginas algo muy complejo. Entonces en esa época donde había que hacer bastante, que había que elaborar, había mucha maquinaria, ¿no es cierto? Y había que... Bueno, ahí lo tenía mi papá influyendo, ¿no es cierto? Y entonces la técnica, los fierros, digamos, siempre me gustaron y fue algo por lo que me incliné. La escuela técnica confirmó un poco también eso y después, bueno, la universidad. La posibilidad de ir a la universidad, ¿no es cierto? Y graduarse. Pero siempre con un perfil muy técnico, influenciado entonces por esta historia de una infancia y una adolescencia en esta fábrica que te moldeó en definitiva. Sí, escuchame, hace más de 40 años que hago el mismo camino de mi casa acá a la fábrica. Eso lo pienso. He visto cómo han cambiado los vecinos, cómo ha cambiado la cuadra, y yo me digo las mañanas, porque actualmente vengo, ¿no es cierto? Estoy viniendo a pie o a veces en auto, pero porque son 8 cuadras, 9 cuadras donde yo vivo. Claro, esa tiene la particularidad de una ciudad chica. Sí, a mí me encanta Galvez, lo quiero mucho a Galvez. Uno trata de trabajar para Galvez, ¿no? Y esa particularidad de la ciudad chica hace que vos te identifiques mucho, ¿no? Te saludás con todo el mundo y bueno, eso de venir a trabajar y poder estar en este lugar. A lo mejor hoy, si se hubiera dado un tema de parque industrial que está atrasado acá en la ciudad, estaríamos mudados, digamos, pero bueno, acá se desarrolló todo. Hoy ya no hay espacio acá para expandirse, porque cuando ustedes vean y llegaron, estamos prácticamente en el borde de la ciudad. Sí, sí. ¿Qué te quedó de tu papá? ¿Qué influencia, qué cosas buenas te quedaron o malas también? Porque a veces nos quedan algunas mañas, ¿viste? De nuestros viejos. Mi viejo era rígido, correcto, digamos, o sea, estricto. No lo quiero criticar, ¿no? Pero bueno, no, o sea, me quedó una enseñanza buena, que a mí me sirvió. No sé si se lo habré trasladado a mis hijos. Yo creo que no, de la misma manera no. Me acuerdo de algunas frenadas de mi papá de querer salir un sábado a la noche, un viernes, y decirme, vos no salís, y vos te quedás atónico así, no salí, y no salía, punto, se terminó, y no había discusión, ¿viste? Entonces, pero recuerdos lindos, o sea, siempre acompañó, siempre me impulsó a estudiar, a resolver los temas, cuando hubo necesidad de dinero estaba ahí, a veces sin quererlo, ¿no es cierto? Pero siempre una ayuda de mi papá. ¿Y en lo personal fue una inspiración? Sí. Mi papá era fierrero de origen. A veces yo me levantaba un domingo y le decía a mi papá, ¿dónde está papá? Está en la fábrica. Y yo lo venía acá a buscar, estaba con la radio, generalmente escuchando el turismo carretera. Mirate vos, claro, el turismo carretera es viejísimo, ¿no? Claro, sí. Y detrás de un torno, con mameluco, torneando, haciendo algún modelo o algo para la fábrica. O sea, muchas veces sus domingos no era estar con la familia, era venir a hacer algo. Por supuesto que yo no repetí eso, ¿no? Pero eso te quedó. Claro. O sea, ese empeño de hacer y
y hacer sin mucho de planificación, ¿no es cierto? Que es lo que un poco yo tuve que introducir por allá por el 84, 85, una planificación estratégica en la empresa para darle empezar a profesionalizarla, ¿no es cierto? Claro, y también, Salir imagino, de la etapa salir de la etapa de taller y empezar a construir un poco más industria. y pensar en ese legado también, porque estamos hablando del paso de una primera a una segunda generación de Bow-Nose, cómo continuar y cómo seguir pensando en grande, ¿no? Con esa semilla inicial que había plantado él. Sí, y tengo una anécdota. A ver. Por allá por los 80 y pico estábamos en reunión de directorio, este lugar donde estamos ahora, y la segunda generación, yo estaba entrando al directorio de la empresa, claro, hacía 5 o 6 años, en un momento me dijo, bueno, la empresa termina con nosotros. Ujú. Y a mí me dejó planchado, porque uno estaba pensando en inversiones, en profesionalizarla, ¿Cuántos años tenías en ese entonces? y yo estaba cerca de los 30 años, Claro. 30, 33. Y teníamos que invertir, estaba llegando la maquinaria de control numérico, que era un avance enorme para la tecnología de mecanizado, y escuchar de ello o sea, eran reuniones bastante ásperas, era como el choque entre la segunda y la tercera generación. La tercera que quería hacer, y yo estaba bastante solo, ¿no? Por el aspecto familiar. Porque otros parentescos de Bow-Nose eran más chicos. Yo ya era el primer ingeniero digamos, de la familia que entraba, pero con esa idea de profesionalizarla la empresa. Y bueno, costó mucho, pero se fue haciendo. O sea, entonces, pero hay cosas que no me han marcado y que no Claro. las puedo Dijo, olvidar. se termina acá. ¿Y por qué esa idea de que se termina ahí? No pensar en lo que piensan, Claro. es que ser un legado. Sí, o decir, bueno, ahora te toca llevar la voz adelante, y meterle pata, pero al final se fueron convenciendo, o sea, porque no es decir, no es fácil decir, bueno, esta es la empresa y mañana la cerramos y se terminó. Ujú. No es así. O sea, el que se metió en la industria, y uno lo puede decir hoy, es continuamente innovar, planificar, invertir. O sea, si no haces eso, la industria te expulsa el mercado, digamos. Es así. Es lo que uno fue aprendiendo con los años. Y en lo personal y en lo profesional, ¿cuál fue el desafío más grande que recordás en estos años, después de que tu viejo te haya dicho que con él se terminaba la empresa? No fue papá, ¿eh? Papá era bastante callado. Fue el resto de los hermanos, digamos. Ah, Claro, sí. No, porque el directorio éramos 4, o sea, los 3 de segunda y yo cuarto. Entonces, no, él se quedaba callado. Pero claro, él no podía contradecir a sus primos, Claro. que eran primos, ¿no? Pero bueno, lo que quedó es... pero para vos eso fue como una motivación. Sí, más vale, porque yo seguí adelante. Seguimos adelante y realmente la idea se empezó a tecnificar la empresa, se empezó a profesionalizar. Bueno, se fue incorporando con el tiempo la parte de tecnología, la informática, bueno, hasta el día de hoy. O sea, a lo que a mí me queda... Informática, me dijiste que me ibas a contar algo relacionado con las computadoras. sí, bueno, no sé si hay tiempo. Sí. No, cuando llegó por ahí por los 80 y pico la primera computadora, estaba por acá cerquita, en un lugar, y nadie la tocaba, nadie la prendía, nadie la encendía. Era una, si se puede decir la marca, era una Texas Instruments, me acuerdo yo, y que tenía una impresora. Y claro, en esa época se seguían utilizando las máquinas de escribir todavía, pero la computadora... nadie se animaba, como O decía. sea, lo trajeron como innovación y nadie se animaba a tocar. Nadie se animaba a tocar. Y era la primera. ¿Y qué pasó? Me la llevé yo con el tiempo a la oficina técnica y ahí comenzamos junto con un desarrollador que en esa época el idioma informático era el Fortran 4, un idioma viejo, con esas impresoras tipo como la máquina de escribir. El papel ese que iba por carriles con agujeritos, y ahí entonces la usamos en la parte de producción. Pero tenía alguien de la segunda generación, bueno, cuento intimidades, ¿no? Pero bueno, que pasaba por la fábrica, yo estaba en la oficina técnica arriba, en el medio, y decía, mirá que él como pierde tiempo con esa computadora allá arriba, fíjate vos
la interpretación de la segunda generación o de la gente que tenía otra formación. Sí. Tenían formación técnica, pero era hasta ahí nomás, era como un cuarto término, ¿no es cierto? En esa época cuando ellos se educaron. Entonces no veían ese avance que era poder desarrollar. Ahí desarrollamos las primeras estructuras de producto por ejemplo, para costear, para hacer un requerimiento de insumos. Y bueno, eso no entendía. Para ellos era como una pérdida de tiempo estar usando una computadora. Bueno, yo cuando entré en la parte técnica, empecé dibujando en tablero. O sea, no existía ni un programa de dibujo, ni una computadora. O sea, yo dibujé toda mi etapa en la planta sobre un tablero de dibujo. Bueno, 10:22 en la República Argentina. Si querés ver la nota completa, ahí ya tenés el código QR, vas a tener la posibilidad de escanear y eso te va a conducir a nuestro canal de YouTube donde está la entrevista completa con Mario Bow-Knows. Estas historias imperdibles de cómo se termina construyendo una industria tan pero tan importante como es Sobre Bow-Knows. todo porque va creciendo inclusive con toda la familia, ¿no? Se va agrandando la familia, se intenta agrandar también la empresa y van sumando nuevos desafíos y objetivos también que van transformando la organización. Y de eso se trata Milla Extra. La entrevista completa la encontrás en el código QR que ves en pantalla y si no, porque nos estás escuchando a través de la radio, la vas a poder disfrutar en todas las plataformas digitales de Aire, porque esa es la propuesta, que sea multimedial, la propuesta de Milla Extra en redes sociales, obviamente también en la gran web de Aire de Santa Fe, airedesantafe.com.ar, donde hay un brick específico, donde tenés todos los programas cargados y por supuesto en YouTube también, a los cuales les saludamos, porque hay muchísima gente que nos mira a través de YouTube. Estamos en vivo en Aire de Santa Fe. Milla Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. 27 minutos después de las 10 de la noche terminamos esta Milla Extra. Llegamos al final. Nos vamos hasta la semana que viene, lunes, obviamente, con esta cita obligada para arrancar la semana. Los esperamos. Hasta la próxima. Chao, chao. Desde la capital de Santa Fe, transmite para toda la provincia 91.1 Aire de Santa Fe, con su señal distintiva LRI 841, con estudios centrales en 25 de mayo 3255, Santa Fe.